¿Cómo decirle a tu profesor que ya suba las calificaciones al sistema? Cámara, papito, las calificaciones eran para ayer, hermano. El internet también es para los pendejos. Que nadie te diga que no puedes usarlo. A gritarle así a su puta. Capítulo 12. Llamas de la traición resumen. Llega el Eisenstein, y con él, novedades. El Eisenstein. El adepto inclinó la cabeza. Sí, Sigilita. Dorn y Phalanx la recogieron en una de sus patrullas por el sistema solar. La nave detonó sus motores warp para avisarnos. Ahora está siendo escoltada por Phalanx y solicita permiso para aterrizar. Malcador pensó por un momento. Permítales aterrizar en Luna y luego secuestrarlos en la ciudadela de Somnus. Si Horus y sus hermanos han sido corrompidos por el Immaterium, entonces no podemos asumir que los supervivientes no lo hayan sido también. Por tu palabra, Sigilita. El hombre de la mitad de la máquina hizo la señal del engranaje sobre su pecho antes de volverse hacia su terminal de voz. Hizo una pausa por un momento y luego se dio la vuelta nuevamente. Están llamando al palacio directamente, Sigilita. Deberíamos responder. Malcador permaneció en silencio, reflexionando sobre los pros y los contras de permitir que traidores potenciales accedieran al sistema de comunicaciones del palacio. Tráelos a la pantalla. Finalmente decretó. Con unas cuantas pulsaciones de botones y una pequeña oración al espíritu máquina de la terminal, se activó una gran pantalla de vídeo cerca de donde estaba Malcador. Haciendo un gesto a los primarcas e Izuku para que se acercaran, aceptó la llamada. La pantalla estaba mayoritariamente estática al principio, pero a medida que pasaban los segundos la imagen se volvía cada vez más clara. Izuku nunca antes había visto unas Astartes y se preguntaba qué aspecto tendrían. Eran tan variados como los humanos normales. La semilla genética de su primarca afectó su apariencia. Cuando la imagen apareció a la vista, obtuvo una respuesta. Nathaniel Garro tenía la piel increíblemente pálida. Sus ojos eran penetrantes y viejos, en un rostro que parecía demasiado joven para ellos. Su cabeza no tenía pelo y tenía cicatrices pálidas. En muchos cortes mucho más recientes, sangre coagulada manchó su piel. Su armadura era del blanco pálido de la Guardia de la Muerte de Mortarion, picada con varias marcas de quemaduras y cráteres de impacto. Un proyectil sin explotar estaba incrustado en la gorguera de su armadura y había pasado por poco de su cuello. Una fina capa de una baba de color verde pálido de algún origen desconocido estaba salpicada sobre la placa del pecho. Parecía exhausto, demacrado y como si pudiera matar a Izuku sin siquiera intentarlo. Era notablemente similar en apariencia a las imágenes de archivo de Mortarion contenidas en los almacenes de datos del Palacio Imperial. Aunque su nave estaba en los bordes exteriores del sistema solar, y esto era solo un video, Izuku se sintió increíblemente incómodo. Hasta ahora solo había conocido a custodios con brillantes armaduras doradas intactas por la guerra. La armadura de Garro estaba rayada y desgastada con las marcas de 100 batallas. Terra. Por el primar Garro se interrumpió, gracias al emperador, lo hemos logrado. Su voz sonaba ronca y ronca, como si hubiera gritado demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Tengo noticias nefastas. Horus ha renunciado al emperador. Él y 4 de las legiones Astartes se han vuelto contra el imperio. Nuestro primarca Mortarion, así como Fulgrim y Gron se han unido a él. Enviaron a nuestros hermanos leales a la superficie de Isvaan III antes de masacrarlos. La habitación estaba en silencio. Salvo el pitido de los terminales y el estruendo de los sistemas de filtración de aire, no se escuchó ni un solo ruido. Si bien los presentes sabían que Horus los había traicionado, gracias a la advertencia de Magnus, escuchar la confirmación de primera mano era otra cosa. Después de unos agonizantes segundos, Malcador se aclaró la garganta. Nuestro primarca, ¿quién más está a bordo del barco? Somos 70 Astartes, todos menos uno de la Guardia de la Muerte. Y Atom Cruise proviene de la Legión de los Hijos de Horus. También contamos con algunos civiles rescatados del espíritu vengativo, 2 recordatorios y un iterador. El resto de sus compañeros yacen masacrados por Horus y los de su calaña. Malcador maldijo en lo que, para Izuku, sonó casi como inglés en voz baja. Se compuso antes de mirar a las Astartes a los ojos. La falange te escoltará a Luna.
Allí, estarás bajo la atenta mirada de la hermandad silenciosa en la ciudadela de Somnus. Eres leal, eso es seguro, pero no podemos saber si estás a salvo. Los ojos de Garro se abrieron como platos. ¿Nos crees? Venimos a usted con historias del hijo favorito del emperador disparando a sus propios hijos genéticos por la espalda, y usted simplemente, créanos sin dudarlo. Estoy más allá de las palabras, pero, ¿por qué? Malcador lo despidió con la mano, serás completamente informado sobre Luna. Ahora date prisa, necesitamos toda la información que puedas darnos sobre Isban antes de lanzar nuestra respuesta. Garro hizo la señal del águila y gritó sí, sigilita. Antes de cortar la conexión, Malcador se masajeó las sienes, murmurando en voz baja. «Oh emperador, ¿dónde diablos estás?» En el momento en que Malcador pronunció esas palabras, su consola alertó al grupo reunido que el Bucephalus acababa de salir del Imaterium y entrar en el espacio real, justo más allá de la órbita de la Luna. Izuku miró fijamente la señal del radar durante varios segundos, contemplando si algo lo estaba escuchando. Si se concentraba, casi podía sentir muchos pares de ojos sobre él. Dejando a un lado la sensación desconcertante, Izuku ordenó a uno de los tecnoadeptos cercanos que abriera un bitlink al Bucephalus. Necesitaba contarle a su padre sobre Garro y preguntarle qué debía hacer a continuación. La pantalla cambió entre diferentes frecuencias hasta que finalmente se posó en la vista del puente del Bucephalus. Respondieron el emperador y un hombre gigante de piel carmesí. Izuku. ¿Está todo bien? Izuku hizo una mueca, feliz de ver al emperador vivo y bien, pero cauteloso a la hora de dar la noticia. Sí, padre, solo quería hacerle saber que hablamos con un guardia de la muerte que escapó de sus hermanos traidores. Un grupo de 70 astartes, casi todos de la Guardia de la Muerte, están siendo enterrados en la luna mientras hablamos. Aparentemente, los traidores purgaron de sus filas a cualquiera que fuera leal a ti primero, y luego al Señor de la Guerra. Malcador interrumpió. Le recomiendo que les informe personalmente, mi señor. Si bien son leales, me pregunto si estarán a salvo. Los poderes de la disformidad son maliciosos y sería bueno tener en cuenta todo lo que poseemos. El emperador asintió afirmativamente. Partiremos hacia Luna inmediatamente, cuanto antes podamos obtener información sobre los traidores, antes podremos aplastar esta traición. Se agarró la barbilla, sumido en sus pensamientos. Ah. Sí. El emperador chasqueó los dedos. Magnus, quiero presentarte a tu hermano, Izuku Midoriya. Él fue quien me impulsó a actuar. Si no me hubiera recordado algo, dudo que hubiera podido evitar que atravesaras la barrera de la telaraña con tus prisas. Magnus se volvió hacia Izuku con una mirada de curiosidad erudita. ¿Eres mi hermano? Necesito tener cuidado. Mi padre dijo que era el psíquico más grande de los primarcas, así que será mejor que no mienta abiertamente. Pensó Izuku. En cierto modo, sí. Magnus lo miró fijamente a través de la pantalla durante unos segundos y luego sonrió. Puede que no seas mi hermano en el sentido tradicional, pero te doy la bienvenida de todos modos, Midoriya Izuku. La respiración de Izuku se entrecortó. Utilizó la convención de nomenclatura japonesa. ¿Sabe quién soy? Magnus sonrió un poco más y le guiñó un ojo, parpadeó. Con un solo ojo, Izuku no podía estar seguro de cuál. Ejem. Izuku se sobresaltó, sabiendo ya que no había sido tan discreto como había pensado. Se dio la vuelta y miró fijamente a un Malcador bastante disgustado. ¿Tienes alguna idea de cuántos protocolos de comunicación acabas de violar? Mucho. Malcador le dirigió una mirada inexpresiva. Si esto no fuera tan importante como es, te habría ordenado que dieras 2 vueltas por el palacio. Izuku jadeó en shock. No puedes hablar en serio. Eso llevaría semanas. Me veo como que me importa. Además, todavía necesitas acostumbrarte a tus aumentos. Izuku realmente no podía decir que no a eso. Podrían haber pasado 6 meses desde que recibió las cirugías, pero solo había estado despierto durante aproximadamente una semana.
todavía estaba aplastando barandillas y data slates de forma rutinaria. Si bien no había recibido ninguna comunicación de Kelboral, de hecho, nadie en Terra la había recibido durante algún tiempo, y Zuko estaba seguro de que no estarían contentos. Al ver que le había entendido bien, Malcador lo despidió y luego procedió a salir de la cámara a un ritmo bastante rápido, pero se detuvo en la puerta y miró a Izuku con una ceja arqueada. ¿Quieres hacer las vueltas? ¿O quieres venir conmigo? Izuku respondió corriendo detrás de Malcador, su aumento lo impulsó hasta que fue poco más que una mancha negra y verde. La ciudadela de Sonnus estaba desolada. En marcado contraste con la fabulosa opulencia de Terra, era aburrida y estéril. No había águilas reales adornadas en cada superficie, ni ornamentación, todo, desde las puertas hasta las paredes, era piedra lisa de color gris negruzco. Si Mortarion fuera un edificio, pensó Garro, esta celda sería un excelente sustituto de su personalidad. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sirviente, que utilizaba el transmisor de voz integrado en la celda. Séptimo capitán de la Guardia de la Muerte, Nathaniel Garro. ¿Sí? Sir Edesius está preguntando por ti. Garro dejó escapar un suspiro, conocía muy bien la situación de Sir Edesius, habiendo sido envenenado por uno de los marines corruptos en el viaje a Terra. Después de unos momentos de contemplación, Garro finalmente habló. Debería ir. La puerta de su celda se abrió y las luces a lo largo de la pared se encendieron para guiarlo. Se deben implementar medidas de cuarentena, Capitán Garro. Como resultado, no se le permitirá estar en la misma habitación, pero podrá hablar con él a través de la pared de su celda. Hizo una mueca, quería estar lo más cerca posible de su ahora amigo, pero sabía también que si Decius muriera, lo cual era muy probable, sería ejecutado solo para asegurarse de que la enfermedad no se propagara. Cuando encontró la celda en la que estaba Decius, vio las primeras piezas de color en todo el edificio. Enormes sellos de peligro biológico verdes y naranjas decoraban la puerta, iluminados contra la opresión negra del resto de la ciudadela de Sonnus. Dos hermanas del silencio estaban a cada lado de la puerta, con sus largos moños rojos casi llegando al techo. Garro no estaba seguro de cómo proceder. ¿Puedo entrar? La hermana a su derecha simplemente asintió y presionó un botón en su brazalete, abriendo la puerta. Al entrar, Garro sintió una calidez inesperada y enfermiza, incluso a través de su armadura. Al mirar el interior de la celda, a Garro el corazón le dio un vuelco. Decius estaba acostado sobre una mesa dentro de una celda de contención de vidrio, con varios servidores médicos realizando algún tipo de operación. Obviamente, la enfermedad estaba teniendo algún tipo de efecto metamórfico en su cuerpo. Los huesos de su cara parecían haber sido reorganizados, con dos protuberancias a cada lado de su cara amenazando con romper la piel. Su piel estaba cubierta de lesiones y forúnculos, la piel alrededor de sus ojos se agitaba y se transformaba como si alguien la estuviera esculpiendo. Los folículos pilosos de su cara estaban elevados, haciendo que su piel pareciera áspera o irregular. El ceremite de su armadura estaba en un estado similar, sus guantes en particular amenazaban con explotar de sus manos con la cantidad de presión interna. Presionó el botón en el costado del celular, activando el micrófono dentro. ¿Deseó? Llega un punto en el sufrimiento humano en el que la palabra dolor ya no es adecuada. Cuando todos los intentos de cuantificar la miseria en la que se encuentra una persona específica fracasan. Decius había sentido dolor antes, pero esto iba más allá de eso. Este dolor nunca se detuvo, nunca disminuyó o simplemente siguió siendo tan doloroso como antes. Era una agonía siempre presente, consumidora y en constante crecimiento. Podía sentir sus implantes y su sistema inmunológico luchando contra la enfermedad que ahora corría por sus venas, y podía sentir cómo fallaban. Cada minuto que pasaba le hacía sentir más dolor. Habría gritado, pero no podía respirar lo suficientemente profundo para hacer ni siquiera eso. Entonces, hubo esta voz en el fondo de su cabeza, susurrando constantemente, empujándolo a aceptar el dolor, prometiéndole alivio. Cuando se enteró de que habían entrado en el sistema solar, la esperanza se encendió en su corazón enfermo. Terra está cerca, el emperador está cerca y él protege.
Así que esperó en agonía durante lo que le pareció una eternidad, y con cada oleada de agonía sentía que la voz en su cabeza hacía cada vez mejores promesas. No puedo caer, no todavía, no hasta que hayamos hablado con él. Haré yo certaine will liten. The Warmasteris is favored son, speakil of him and you will be considered the traitor, o team. Accept the lesson you have saved, and it will be volver. Entonces simplemente le haremos escuchar. Dos Heaven and enjoy the pain and everything will be over. Aún no. Necesito hablar con Garro y el emperador. Look around yourself. Los ojos de Decius se abrieron por un breve momento, pero lo suficiente para que pudiera ver. Estaba aislado, solo. Solo había sirvientes a su alrededor, cortando la carne sucia y drenando el pus. Usted está solo. No. But, you do not have to remain alone. Únete a mí. Antes de que pudiera responder, Decius escuchó el ping de un transmisor de voz encendiéndose. Había escuchado ese ruido millones de veces durante su mandato en el escuadrón de mando de la séptima compañía. Era el ruido más alegre que jamás había oído. Y entonces llegó la voz, y fue como si un ángel de la antigüedad hubiera venido a levantarlo. ¿Deseó? Se oyó la inconfundible voz de Nathaniel Garro. Si solo Decius tuviera lágrimas para llorar, habría sollozado. Capitán. Decius dijo con voz áspera, su voz ronca y seca. ¿Eres tú? Garro sintió un peso hundirse en el fondo de su estómago. Sí, mi amigo. Yo estoy aquí. Ver a su amigo reducido a esto lo desgarraba. No estaba seguro de qué decir ahora. Preguntar cómo se sentía no terminaría bien. Podía ver con sus propios ojos exactamente cómo se sentía Decius. ¿Dónde estamos, Garro? Garro contuvo un grito ahogado. Nosotros estamos en la luna, los 70. El emperador está en camino, solo tienes que aguantar. Recuerda, somos Astartes, no conoceremos el miedo. Somos el baluarte que se interpone entre la humanidad y el olvido. Intentó estabilizar su voz y fracasó. Quédate con nosotros, Decius. Por favor. Puedo intentarlo, Garro. No estoy seguro de poder hacerlo, pero puedo intentarlo. Inténtalo todo lo que puedas, hermano mío. Garro se obligó a hablar con calma y las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Las palabras que había pronunciado eran las palabras del emperador. Garro se dio la vuelta y salió de la celda, sin atreverse a mirar más a Decius, para que no empezara a llorar en ese mismo momento. Al llegar a la puerta, miró a Decius. Garro no notó la enorme mano blindada hasta que le agarró el hombro. Puedo probar con Garro, no estoy seguro de poder, pero puedo intentarlo. The Emperor will not arrive in time. You will suffer needlessly. Aguantaré, por su bien. ¿Y para qué? Suffering for suffering sake. ¿Qué hará de bueno? Moriré 1000 muertes antes de ceder. Tendide. El cuerpo de Decius estaba atormentado por el dolor. Zarcillos de pura agonía se curvaron por todos y cada uno de los nervios de su cuerpo. El calor que había sentido desde que lo apuñalaron en el Eisenstein se había vuelto mortífero. Apenas podía comprender la cantidad de sufrimiento que sentía mientras pulsaba por su cuerpo como un latido enfermizo. This can end if you was say the word. Soy Solun Decius, anteriormente miembro del escuadrón de mando de la séptima gran compañía de la Guardia de la Muerte, ahora un Astartes sin legión. No traicionaré a mi señor emperador ni a mis leales hermanos. Me mantendré firme. Has hablado bien, hijo mío. La agonía desapareció instantáneamente, como si nunca hubiera estado allí. En su lugar había un suave calor, como si lo hubieran envuelto en una manta peluda. Su cuerpo se relajó y la tensión abandonó sus extremidades. Las muchas mutaciones y pústulas en su cuerpo se fundieron en su forma normal. Las puntas de hueso y las hendiduras de su piel se rellenaron o fueron afeitadas. Solun Decius estaba impecable y la voz había desaparecido. Intentó abrir los ojos, pero los sentía muy pesados. Más de este calor fluyó hacia él y una fuerza desconocida lo llenó. Intentó abrir los ojos nuevamente, esta vez con éxito. A su izquierda estaba Garro llorando, con lágrimas corriendo por su rostro como ríos. Fue solo ahora que escuchó sus sollozos y su voz llorosa. Vio a su hermano caer de rodillas, sin soltar su brazo ni por un segundo mientras lo hacía. Oh, gracias mi emperador. Gracias 100 veces por devolverme a mi hermano.
No te preocupes, deseó. Estoy aquí. A pesar de haber luchado contra la muerte misma, su cabeza giró hacia su derecha tan rápido que estuvo seguro de que no debería haber sido posible. Vio oro. Una reluciente armadura dorada estaba a su derecha, con una de sus manos en el torso. El emperador lo miró directamente y sonrió suavemente. ¿Cómo te sientes, deseó? Como mierda martillada, mi señor. El miembro más joven del escuadrón de mando de la séptima compañía respondió con todo el despreocupado capricho de la juventud. El emperador echó la cabeza hacia atrás riendo. Fue vibrante y autoritario, pero sonó como pura alegría. Deseó. Garro le gritó con lo que parecía horror en su rostro. No puedes hablarle así. El emperador simplemente se rió más fuerte, incluso hubo algunas risitas de los custodios detrás de él. No se preocupe, Capitán Garro. No estoy molesto en absoluto. Escuchar la voz de su juventud es una buena señal de que ha regresado a nosotros. Ahora, la risa cesó. ¿Qué fue eso de que Horus se vuelve contra mí? Decio vio una oportunidad y la aprovechó. Oh, mi señor, dejando caer la cabeza hacia atrás teatralmente, de repente me siento mareado. Dudo que pueda dar un registro completo de los hechos que sucedieron. Deberías preguntarle a Garro. A Garro se le cayó la mandíbula. Mientras el emperador volvía a reír, Decius vio la lenta comprensión en los ojos de Garro de cuán duro había arrojado Decio a su amigo bajo la proverbial quimera. Garro entrecerró los ojos, probablemente pensando mucho en cómo podría pagarle por eso. Desafortunadamente para él, el emperador fue un poco más rápido. Bueno, si no te sientes bien ahora, ¿qué tal si te doy un segundo tratamiento? O tal vez deseas cuidar de esos dos que están allí. El emperador señaló a un gigante rojo, que actualmente estaba hablando y gesticulando salvajemente con un pequeño niño de pelo verde. El gigante parecía increíblemente familiar, pero Decius no podía identificar su nombre ni su rostro. Ambos parecían tan absortos en su conversación que no notaron nada. El niño pequeño siguió produciendo pequeñas máquinas de un bolsillo presumiblemente escondido antes de mostrárselas al gigante, quien comenzó a usar algún tipo de poder psíquico con ellas. Decius reflexionó sobre las opciones en su cabeza. Bueno, no veo ningún daño en cuidar al niño. ¿Quién es el de piel roja? Magnus el Rojo, primarca de la 15ª Legión. Los 1000 hijos. Decius se arrepintió instantáneamente de su decisión. Garro estaba un poco nervioso. Después de todo, estaba sentado en la misma habitación que el emperador, Malcador el Sigilita, el actual capitán general de los custodios, los primarcas Vulcan, Ferrus Manus, Rogaldorn y Corvus Corax, así como Hermana del Silencio. Quizás un poco nervioso fuera un eufemismo. Ahora bien, comenzó el emperador, Capitán Garro, cuéntenos lo que ha ocurrido en Isvaan III. No parecía una orden, era mucho más parecido a una conversación informal. Pero sabía muy bien cuánto peso iban a tener sus palabras. Tragó saliva y luego empezó a contar su historia. Habló de la invasión de Isvaan III y de cómo se les ordenó disparar contra sus hermanos en tierra. Cómo se habían negado a participar en la masacre de la población y luego cómo sus propios hermanos se volvieron contra ellos. Cómo Tifus se sacrificó para permitirles escapar, seguido de la batalla constante con sus hermanos enfermos y corruptos a bordo de Eisenstein hasta que llegaron a Terra. Una vez que terminó su informe se sentó. El silencio que siguió fue ensordecedor, no estaba seguro de cómo reaccionaría el emperador. Obviamente, Malcador le había creído, pero no estaba seguro de si el emperador también lo haría. Fue el emperador quien dio el primer paso, suspirando profundamente mientras dejaba caer la cabeza entre sus manos. Garro se movió en su asiento, sin estar seguro de si era una buena señal o no. Eso fue hasta que el emperador habló. Su voz cansada y suave. Garro, ¿sabes quién ha instigado esta traición? Pensó un rato y luego respondió. No lo sé con certeza, pero creo que Erebus de la Legión de los Portadores de la Palabra tuvo algo que ver con eso. Abogó por la formación de logias de guerreros en las distintas legiones, y muchos de los que formaban parte de las logias, fueron los que se pusieron del lado de Horus. Malcador frunció el ceño antes de volverse hacia el emperador. Te lo dije. Malcador, ahora no.
Malcador se burló, te dije que eras demasiado duro con Lorgar y los portadores de la palabra. Te dije que Monarchia sería un punto delicado para ellos en el futuro previsible. Y te dije que no puedes engañar a algo como el enemigo primordial tan fácilmente como pensabas. No tuve elección, Malcador. La adoración a mí como deidad va en contra de todos los valores que representa este imperio. Ahora silencio. No necesito esto ahora mismo. La voz del emperador era tensa, como si contuviera el dolor y la ira. ¿Qué? Dije esto te va a morder el trasero en el futuro y todo lo que hiciste fue despedirme. Esta vez el emperador permaneció en silencio. Pido disculpas por interrumpir, habló Garro, pero ¿qué tiene esto que ver con Horus? Otro resoplido provino del marchito Sigilita. Bueno, verás, nuestro querido emperador una vez hizo un trato con los poderes que actualmente están jugando con Horus, y luego los engañó para que no cumplieran su parte del trato. Creo que todavía están enojados por eso. Garro asintió a pesar de no entender nada de eso. Podemos centrarnos en la parte importante. Sabemos dónde está Horus y debemos lanzar el ataque a Isban lo antes posible. Malcador cruzó los brazos sobre el pecho, resopló una vez más y soltó un gruñido bien, antes de comenzar su planificación. Desio estaba aburrido. No necesitaba vigilar a un primarca terra honesto. Aún así, una orden era una orden incluso si no tenía ningún sentido. Los dos habían estado acurrucados en ese rincón durante las últimas 2 horas. Tal vez 3. No estaba seguro. El movimiento de los dos pareció acelerarse un poco y luego el niño retrocedió, tapándose las orejas con las manos. Encogido detrás de la silla de Decius como ya lo había hecho muchas veces. ¿Listo? Luego siguió un fuerte boom y Magnus se rió. Cualquiera que fuera el experimento que estuvieran realizando los dos, el resultado solía ser una explosión violenta. Echó un vistazo a la pila de cosas que humeaban, todavía brillaban al rojo vivo o parecían a punto de convertirse en polvo. El nuevo fracaso fue arrojado a la pila y los retoques se reiniciaron, pero eso no era realmente lo aburrido era que estaban hablando en un idioma que él nunca había escuchado. Y lo peor de todo, tenía la sensación constante de que estaban hablando de él. Él resopló y le dio una mirada al último objeto. Estaba carbonizado sin posibilidad de recuperación, dudaba que incluso un tecnosacerdote pudiera restaurar esa cosa. Se puso un poco más cómodo en la silla en la que estaba sentado, girando una de sus muñecas mientras la sostenía. Es posible que el emperador haya sanado su cuerpo, pero su mente todavía estaba asustada y recuperándose. A veces sentía una punzada de dolor disparado desde una parte de su cuerpo, a veces la agonía regresaba. Y se sentía casi vacío, como si su torso estuviera lleno de aire en lugar de carne y sangre. El niño, el primogénitor como lo había llamado Magnus, se escapó de Magnus y se cubrió nuevamente detrás de la silla de Decius, y se sostuvo la oreja antes de gritar. Listo. Ya esperaba el boom de la explosión, por lo que se sorprendió bastante cuando no pasó nada. En lugar del boom, Magnus comenzó a reír. Funciona. Por las pirámides de Tisca, funciona. El niño rápidamente corrió hacia el gigante, casi chocando contra él por ir tan rápido. Puede que no sea un primarca completo, pero puedo ver la conexión. Ambos volvieron a agacharse, hablando con balbuceos y gestos salvajes, haciéndole sentir un poco curioso. Dejaron esa cosa sobre la mesa y luego lo miraron con ojos grandes. Oh, Decius, ¿serías tan amable de desconectar la coraza de tu armadura? Levantó una ceja hacia Magnus, pero hizo lo que le pidió. A pesar de su aparente deber como acompañante, no podía rechazar una orden directa de un primarca. Ahora estaba parado allí con solo su guante desarmado, dándoles acceso a la interfaz de su servoarmadura. Se sentía un poco desnudo sin la pieza del caparazón, pero le quitó importancia a esa sensación. Magnus agarró el objeto en el que él y el niño habían estado trabajando y se acercó a él. Decius finalmente habló, estaba contento de observar pero ahora se estaba involucrando personalmente. Espera, ¿qué es exactamente lo que estás tratando de lograr, Lord Magnus? Magnus pareció pensar por un momento, luego miró al chico, ¿no le dijiste? Pensé que se lo habías dicho. Desio no entendió. Dime que, mi primarca. El niño habló. Verás, cuando mi padre te sanó, no solo purgó la corrupción de tu cuerpo.
Tuvo que extirpar una parte de tu alma. Sí, un alma es algo real y ahora tienes menos, así que estamos planeando ayudar a solucionar ese problema. Espera un momento. Izuku lo ignoró por completo mientras comenzaba a divagar. En este momento, probablemente te sientas vacío, lento. Es decir, tu alma está tratando de existir en su estado dañado mientras tu cuerpo aún está intacto. Esto podría ser un gran problema para ti en el futuro, especialmente si conoces a algún Neverborn. Magnus continuó. Así que voy a imbuirte de un fragmento de mi propia alma. Si hubiera podido advertir a mi padre antes, nada de esto habría sucedido. Pareció amargado por un momento. Un destello de tristeza cruzó por su rostro antes de recomponerse. Entonces, para que no sufras por mí, voy a imbuirte de mi poder. Una pequeña parte de mi ser para servir como reemplazo de la parte sacrificada de tu alma y para mantenerte a salvo de los demonios. Te servirá por el resto de tu vida. Decius simplemente miró a Magnus, tratando desesperadamente de comprender lo que estaba escuchando. Primarca Magnus, ¿por qué? ¿Por qué quitarte una parte de ti y por qué dármela? Magnus lo miró, su único ojo ardía con el fuego del alma. Si hubiera podido convencer a Horus de las intenciones de Erebus contra Davin, entonces toda esta traición se habría evitado. Si hubiera podido desterrar la corrupción del cuerpo de Horus, entonces tal vez simplemente estaría muerto en lugar de ser un traidor. Si hubiera podido advertir a mi padre antes de que cruzara la barrera de la telaraña, entonces hay muchas posibilidades de que la masacre en Isban de la que escapaste nunca hubiera ocurrido. Si estuviera más cerca de Fulgrim, entonces tal vez él habría sabido evitar la posesión, que estoy seguro lo aflige incluso ahora. Magnus se dio la vuelta, con los puños cerrados y el ojo solitario bajado. Tengo mucho que expiar, tanto que probablemente nunca terminaré realmente. Este es un buen primer paso. Solo necesito su permiso y se podrá realizar la transferencia. Extendió su mano como para estrechar la de Decius. ¿Tengo tu permiso? Decio pensó por un momento. Pensó que sería ridículo de su parte aceptar. Debilitar a un primarca, aunque solo fuera durante toda su vida, era impensable. Él era completamente indigno de esto. ¿Por qué no dárselo a Cruce? Era mucho mayor y tenía mucha más experiencia. Y luego pensó en sus hermanos a bordo del Eisenstein, los que habían caído a causa de esa horrible enfermedad y corrupción. Pensó en Grulgor y el resto de sus antiguos hermanos de batalla que se habían entregado a la ruina y la pestilencia. Y, sobre todo, pensó en el dolor que experimentó en la ciudadela de Somnus, y en cómo quería asegurarse de que ninguno de sus hermanos volviera a experimentarlo. La elección era obvia. Mirando a Magnus el cuadrado rojo a los ojos, le estrechó la mano. Su visión quedó completamente rodeada por una luz blanca cegadora. Y en unos momentos, el Astartes conocido como Solm Decius ya no existía. El emperador observó cómo las flotas de expedición de la Guardia del Cuervo, los Manos de Hierro y los Salamandras, así como una flotilla de rescate de los Puños Imperiales, salían del sistema solar. Las 3 legiones atacarían a los traidores junto con sus aliados, y se asegurarían de que nunca estuvieran fuera de lugar cuando los 5 aliados se volvieran contra ellos. Mientras tanto, los puños irían a las ruinas de Isban III, bombardeadas por virus, y buscarían supervivientes. Los miembros leales de las legiones traidoras podrían potencialmente brindarles información sobre sus antiguos primarcas, y cualquier conocimiento sería más que bienvenido. Ahora tenía asuntos que atender. Primero tenía que asegurarse de que el Mechanicún no sabotearía el imperio más de lo que ya lo había hecho. Horus les había prometido varios STC y que incluso abriría el Noctis Labyrinthus. No se puede permitir que eso suceda. Si los horrores y las monstruosidades mecánicas allí contenidas salieran a la luz, la rebelión de los hombres de hierro parecería un picnic. Quizás debería haberles dicho exactamente qué debía contener. El dragón podría, no podía arriesgarse a eso, darles una mano y ellos toman el brazo. El segundo era un mensaje para el resto del imperio. Ahora tenían pruebas sólidas de la herejía, y no solo las visiones de Magnus. Necesitaba alertar al resto de su imperio. Necesitaría algo de ayuda para eso.
Hacer que la señal fuera lo suficientemente fuerte como para tocar a todos los astrópatas del imperio, sin ser tan fuerte como para freírles el cerebro, fue un delicado acto de equilibrio. Para ello, necesitaría la ayuda de Magnus o Malcador. Se dirigió a la habitación donde había dejado a Decius, Magnus e Izuku. Magnus, ¿estás listo para irte?, preguntó antes de que la puerta terminara de abrirse. Cuando miró dentro, vio a Magnus desplomado sobre la mesa, con Izuku de pie a un lado agitando un abanico de papel. Izuku todavía no tenía mucho control sobre su cuerpo, por lo que sus brazos eran un rápido movimiento borroso. El ventilador se movía arriba y abajo tan rápido que el largo cabello de Magnus en realidad arrastraba detrás de él. Luego su mirada se dirigió a Decius, o más bien al hombre que llevaba la armadura de Decius. El rostro del hombre estaba sereno, aparentemente en paz con todo. Se comportaba con orgullo pero no con arrogancia, con compostura pero sin impasible. Su expresión era neutral, pero con una fuerza de poder detrás de sus ojos que parecía atravesar el mismísimo Immaterium. Bueno, su ojo, ya que su ojo derecho estaba cubierto por una red de tejido cicatricial. Parece que fuiste en contra de mi deseo una vez más. Magnus protestó débilmente. Ya acepté tu castigo. Esta es la expiación por mi fracaso, por favor déjame hacer esto. El emperador resopló molesto y luego se volvió hacia el hombre. ¿Cómo te llamas, hijo mío? Los astartes se detuvieron por un momento, obviamente pensando. Elijo el nombre Ianius. Ese nombre, me pregunto si él es plenamente consciente de la historia. El emperador desechó ese pensamiento. Bueno, Ianius, dado que Magnus actualmente está indispuesto, me preguntaba si podrías ayudarme. Necesito enviar un mensaje y necesito ayuda. Todavía puedo ayudar a papá. Magnus levantó una mano temblorosa desde donde estaba doblado. Necesitas descansar, Magnus. Las transferencias de almas son increíblemente peligrosas y agotadoras, tienes suerte de seguir consciente. Izuku. Arrástrame, compadre. Si no puedo caminar por mi cuenta, tendré que llevarme en brazos. Izuku miró entre el emperador y Magnus, y luego de regreso. No pudo resistir esos ojos de cachorrito, sin importar cuán absurda fuera la petición. Maldita sea. Izuku, arrastra a tu hermano y ven conmigo, estamos visitando a tu tío Malcador. Izuku ladeó la cabeza. ¿Por qué, padre? Necesitamos advertir al imperio. Una sala de coro astropática es una morada bastante espartana. Paredes y pisos de rock cemento, con un techo de vidrio infundido psíquicamente. Especialmente en comparación con el palacio imperial, al que estaba adjunta la habitación, era notable lo estériles que estaban las paredes. Alrededor de la periferia de la sala circular, había un contingente completo de astrópatas, con cascos cubriéndose los ojos para poder ver el interior de la disformidad sin distracciones. Y en el centro, Magnus yacía en el suelo. Malcador, Ianius y el emperador se pusieron de pie. Izuku observaba desde la puerta, temiendo influir accidentalmente en el mensaje con sus poderes anuladores. En ese momento, el coro levantó la mano al unísono y comenzó a canalizar su mensaje. En el centro, Malcador, Ianius, Magnus y el emperador concentraron su poder psíquico colectivo. El imperio se enteraría de la traición de Horus. En todo el imperio, todos los planetas, estaciones ocupadas y naves grandes recibieron un mensaje. A diferencia de los mensajes astropáticos normales, que consistían en caprichos y ecos de palabras, que a menudo necesitaban ser descifradas antes de poder interpretarlas, este mensaje era claro como palabra hablada. En parte, porque cada astrópata imperial quedó atrapado en una brillante luz dorada y habló con la voz del propio emperador. Atención, súbditos leales del imperio del hombre, este es vuestro emperador. Mi hijo, el señor de la guerra Horus Lupercal, le ha dado la espalda al imperio y a mí. Él, así como Angron, Fulgrim y Mortarion, son tildados de traidores. Todos los que estén de su lado serán purgados de esta galaxia. Toma las armas y prepárate para luchar. En cientos de mundos, casas de caballeros, legiones de titanes, soldados del ejército imperial y todo lo demás se movilizaron para operaciones defensivas. Si los traidores pensaran que los hijos e hijas leales del imperio simplemente se rendirían, entonces tendrían un duro despertar. En el planeta Thule, el arquitecto del caos, Lorgar Aurelian, estaba alegre.
Finalmente, su padre estaba adoptando el estatus de deidad que merecía. Era una pena que hubiera encontrado otros dioses a quienes adorar, pero fue un buen comienzo para que el resto de la galaxia descubriera la verdad. Quizás debería darles un empujón, todavía tenía algunos ejemplares de la Lectitio Divinitatus que había escrito. Había sido necesario un gran esfuerzo para preservarlos y, de todos modos, conocía algunos mundos que estaban cerca del culto. Y además, si un librito podía desarraigar la verdad imperial, entonces no valía la pena conservarla de todos modos. En Próspero, AC Kariman recibió la noticia con el ceño fruncido. El emperador era obviamente un psíquico increíblemente poderoso, eso era seguro. Entonces, ¿por qué prohibió a las legiones usar sus poderes con el edicto de Nicea? ¿Le gustaba ejercer poder sobre ellos? ¿O le preocupaba que si los hijos de sus hijos alguna vez se rebelaban, él perdería? Quizás por eso envió el mensaje, porque estaba preocupado. Quizás había llegado el momento de emprender otro viaje por el océano de las almas. Esa voz que escuchó la última vez, la criatura águila, le prometió un poder increíble si lo ayudaba. ¿Qué había que perder? ¿Cuánto podría ganar? ¿Cuál es un ritual más?